Hola a todos. Seguimos en este vídeo con el tema 3, la edad moderna de cuestiones, y aquí lo que vamos a ver son los siglos XVI y XVII en los que reina la dinastía de los Austrias. Cuestión 3.3. Los Austrias del siglo XVI, política interior y exterior. Recordad que los Austrias del siglo XVI, que también llamamos Austrias mayores, son Carlos I y Felipe II. Carlos I reina de 1516 a 1556. Lo primero que vamos a ver es la herencia que recibe tanto de sus abuelos paternos, es decir, de los padres de su padre, de Felipe el Hermoso, como de sus abuelos maternos, de los reyes católicos, ¿vale? De Maximiliano recibe los territorios austriacos y el derecho a ser propuesto como candidato a emperador, de hecho se convertirá en emperador. De la abuela María de Borgoña obtiene los Países Bajos, Flandes y el Franco Condado, y de los reyes católicos obtiene pues todas las posesiones que ellos tenían: Castilla con todas las posesiones en América y en África, y Aragón con sus posesiones en Italia. Respecto a la política interior, Carlos I tendrá que hacer frente a dos revueltas en la península. Por un lado, la revuelta de las comunidades o revuelta comunera, y por otro lado, las germanías. Ambas revueltas se produjeron en torno a 1520. La revuelta de las comunidades se da en Castilla y es una revuelta de las principales ciudades castellanas contra un rey extranjero que ni siquiera habla español, que confía el gobierno a extranjeros cuando él no está. La nobleza acabará uniéndose al rey porque, pues la revuelta amenazaba con convertirse en una revuelta antiseñorial, y al final las tropas reales vencen a los comuneros. Los principales caudillos comuneros, Padilla, Juan Bravo y Maldonado, fueron ejecutados. La revuelta de las Germanías se produce en Valencia y Mallorca. Germanía significa hermandad en valenciano, y son unas revueltas de las hermandades de artesanos y pequeños comerciantes contra los grandes comerciantes y la nobleza. Las Germanías también fueron sofocadas por las tropas de Carlos I. En lo que se refiere a la política exterior, Carlos I tuvo guerras con Francia, con los turcos y también contra los príncipes protestantes alemanes. Contra Francia habrá 4 guerras. Solo la primera de ellas se dirime en una batalla campal, que fue la batalla de Pavía, en la que los españoles salieron victoriosos. Todas esas guerras son por controlar la zona del milanesado, que finalmente será controlado por Carlos I. Conflicto contra los turcos se produce básicamente porque los turcos ponen sitio a Viena y Carlos I acude en defensa de la ciudad. Los turcos atacarán por el Mediterráneo occidental. El problema turco no lo soluciona Carlos I y se lo dejará en herencia, digamos, a su hijo Felipe II. Respecto al conflicto en Alemania, es un conflicto que se produce porque muchos príncipes alemanes abrazan el luteranismo y por lo tanto consideran que no deben obedecer al emperador, a Carlos I, y después de varias guerras por la paz de Augsburgo de 1555, Carlos I no tendrá más remedio que reconocer la libertad religiosa en Alemania. Carlos I abdica en el año 1556 y se retira a Yuste, y le va a suceder su hijo Felipe II, que reinará entre 1556 y 1598. Cuando Carlos I abdica, reparte sus territorios entre su hijo Felipe y su hermano Fernando, y por lo tanto Felipe II no recibirá ni la corona de Austria ni el título imperial. Respecto al gobierno de sus territorios, Felipe II tendrá distintas instituciones como el Consejo de Estado. Habrá también consejos territoriales como el de Castilla y consejos temáticos como el de Hacienda o el de Inquisición. También habrá virreyes y gobernadores en los distintos territorios.
En lo que se refiere a la política interior con Felipe II, destacaremos tres hechos. En primer lugar, la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, que después de 2 años acabará siendo sofocada. En segundo lugar, el motín de Zaragoza o caso de Antonio Pérez, que explicamos por qué es un ejemplo de la escasa unidad de la monarquía española y de la defensa que hacen distintos territorios, en este caso los aragoneses, de sus fueros. Y por último, la anexión de Portugal o unidad ibérica. Felipe II, cuando muere sin descendencia el rey de Portugal, reclama sus derechos al trono, esto lo acompaña además con un ejército y finalmente en 1581 los portugueses reconocen a Felipe II como rey. En lo que se refiere a la política exterior, Felipe II mantiene esa hegemonía española luchando en varios frentes. Contra los turcos les vence en la batalla de Lepanto de 1571. Se enfrenta también a un problema en los Países Bajos y al final no va a poder evitar la división entre la zona norte protestante y la zona sur católica. Hay un enfrentamiento también con Inglaterra, con el proyecto de la Gran Armada o la Armada Invencible, y en la lucha contra Francia los franceses son derrotados en la batalla de San Quintín. 3-4. Los Austrias del siglo XVII, política interior y exterior. En el siglo XVII tendremos reinando a los que llamamos Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En cuanto a la política interior del siglo, destacaremos la aparición de los validos, de los hombres de confianza del rey, que son los que asumen las tareas de gobierno. El valido de Felipe III será el duque de Lerma, el de Felipe IV será el conde duque de Olivares y el de Carlos II será Juan José de Austria. En lo que se refiere a los conflictos internos, hablaremos de la expulsión de los moriscos en 1609 con Felipe III y de la crisis de 1640. Para entender la crisis de 1640 hay que tener en cuenta que mantener el imperio era muy costoso y que esos costes recaían fundamentalmente sobre Castilla. El valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, presentó el proyecto de unión de armas que suponía básicamente distribuir los costes del imperio entre todos los reinos de la monarquía. Este proyecto no fue aceptado y las respuestas que se dan, sobre todo en Cataluña y en Portugal, a ese proyecto es lo que conocemos como crisis de 1640. Como os decía, los catalanes, las Cortes catalanas, rechazaron el proyecto de Olivares, con lo cual Olivares decide detener a los miembros del Consell de Cent y obligar a los catalanes a alojar a las tropas castellanas que iban a luchar a Francia. El alguacil encargado de que esa orden se cumpla es asesinado y también va a ser asesinado el virrey de Cataluña. Lo que va a hacer la Generalitat es pedir el apoyo de Francia y Cataluña pasará a estar bajo la soberanía de Luis XIII. Esa revuelta catalana la aprovechan también los portugueses, ya que se consideran presionados por Olivares y consideran que no se está cumpliendo el juramento que hizo Felipe II de respetar sus leyes, y en ese mismo año de 1640 van a coronar al duque de Braganza como nuevo rey de Portugal. En lo que se refiere a la política exterior, con Felipe III tendremos una política pacifista, se va a firmar la paz de Londres con Inglaterra o la tregua de los 12 años con los Países Bajos. Sin embargo, con Felipe IV volveremos a entrar en distintas guerras. Entraremos en la Guerra de los 30 años, que dura de 1618 a 1648. Esa guerra acaba con la paz de Westfalia de 1648.
Por esa paz de Westfalia, España tiene que reconocer la independencia de Holanda. La guerra con Francia continúa y acabará en la paz de los Pirineos de 1659. Por esa paz, España pierde el Rosellón y la Cerdaña, y es la paz que establece los Pirineos como línea fronteriza entre España y Francia. Con el último de los Austrias, con Carlos II, España apenas puede mantener sus posesiones frente a Francia, contra la que va a haber 3 guerras, en las que se perderán muchas ciudades fronterizas de los Países Bajos y del Franco Condado. Cuestión 3.5. Sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y XVII. Respecto a la sociedad, seguimos con esa sociedad estamental que ya conocemos, en la que hay 2 estamentos: privilegiado, nobleza, clero; no privilegiados, todos los demás. En lo que se refiere a la economía, el siglo XVI fue un siglo de expansión, un siglo en el que se dio un aumento de la población y sobre todo en el que se produce un enorme desarrollo comercial gracias al comercio con América. En cambio, el siglo XVII va a ser un siglo de crisis, un siglo de crisis a todos los niveles. Va a haber una crisis económica donde tendremos una crisis de las actividades textiles, disminuirá el oro y la plata que proceden de América y tendremos también una crisis de la hacienda real, además de una crisis demográfica, por ejemplo, por la epidemia de peste. Respecto a la cultura, el siglo XVI es el siglo del humanismo y el Renacimiento. En literatura destacan autores como Garcilaso, Santa Teresa, Fernando de Rojas. En arquitectura, el Renacimiento español tiene muchos ejemplos. Destacaremos aquí la fachada de la Universidad de Salamanca, de estilo plateresco, o el monasterio del Escorial, de estilo herreriano. En pintura, como también en escultura, la influencia de la Iglesia, que es el principal cliente, es muy grande. En pintura destacaremos el Greco. El siglo XVII es el siglo del barroco. En literatura tenemos grandes figuras como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega. En filosofía, Francisco de Vitoria. En pintura, Zurbarán, Murillo o Velázquez. Sin embargo, no habrá en España un desarrollo importante en el campo científico, debido, entre otros motivos, a la censura religiosa y a la falta de apoyo público y privado.